Saludos a toda la audiencia de Radio Solidaria, buenos días. Bienvenidos al programa, amigos. Bienvenidos a este magazine. Son las 8, son las 7 en las Islas Canarias. Mañana lluviosa de jueves. A esta hora de la mañana está chispeando y se espera que para este día vuelvan las lluvias. ¿Dónde va a llover? Pues en unos minutos lo sabremos a través del tiempo.es. Solo te anunciamos que caerán más de 200 milímetros de lluvia en estas zonas. Zonas del interior, zona norte del país. Muchos se preguntan, ¿lloverá este fin de semana? ¿En qué zonas lloverá más? Sobre todo la región de Galicia es donde más se espera lluvias, incluidas regiones cantábricas. Estamos en alerta por vientos y por lluvias. A prepararse, llega un fin de semana de lluvias. Bienvenida sea la lluvia. En unos minutos también estaremos dando un repaso a las noticias de última hora con los periódicos nacionales, periódicos que puedes encontrar en dos páginas web, kiosco.net, lasportadas.es. Además, estas páginas web te ofrecen los periódicos de tu país. Seleccionas el continente, seleccionas el país y podrás disfrutar de los periódicos de ese país. Siempre contigo un servidor de lunes a viernes, José Mederos, hasta las 2 del mediodía. Queremos que nos acompañes. Puedes participar a través de WhatsApp, Telegram, tenemos redes sociales, síguenos en Instagram, Facebook, tenemos canal de YouTube, tenemos plataformas como iVoox, Spotify y si quieres más información, radiosolidaria.com. En unos minutos te ofrecemos la primera reflexión del programa. Vas a disfrutar de lo mejor en música cristiana, espacio que nos patrocina Librería Los Olivos. Gracias a ellos, los artistas que te ofrecemos en Amigos los podrás escuchar. Así comenzamos este programa. Obra de arte. Eva Betoret y Marcos Vidal unen sus voces y nos presentan esta canción. Siente como el viento te acaricia, siente como el sol te da su luz. Abre bien los ojos, no te pierdas lo mejor, el misterio de la vida alrededor. ¿Viste alguna vez el horizonte cuando funde al amanecer? No hay paleta de colores que pueda pintar un paisaje tan hermoso al despertar. Cuando el sol me da calor y el mar tengo delante, siento que la brisa sopla para mí. No hay palabras que decir ante tal obra de arte, solo sé que no existe porque sí. Ríos que recorren las montañas, mares que jamás se llenarán. Todo tiene un equilibrio, nada es al azar. En cada instante el Creador está detrás. Sal de tu espiral de cosas tristes, deja atrás aquello que te hirió. Piensa en los detalles que te acabo de decir, que lo más valioso somos tú y yo. Cuando el sol me da calor y el mar tengo delante, siento que la brisa sopla para mí. No hay palabras que decir ante tal obra de arte, solo sé que no existe porque sí. Puede ser que lo hicieras para mí. Puede ser
ser que lo hicieras para mí. Cuando el sol me da calor y el mar tengo delante, siento que la brisa sopla para mí. No hay palabras que decir ante tal obra de arte, solo sé que no existe porque sí. Cuando el sol me da calor y el mar tengo delante, siento que la brisa sopla para mí. No hay palabras que decir ante tal obra de arte, solo sé que no existe porque sí. Puede ser que tú lo hicieras para mí, pero sé que no existe porque sí. Escuchas Radio Solidaria. Hace un mes organizaron una fiesta para que no viniesen a mi cumpleaños. Desde hace una semana he decidido no salir de clase al recreo para que no me quiten mi bocadillo. Además, al salir del colegio siempre se meten con mi aspecto físico y con mi familia. Y lo peor de todo es que ahora que lo sabes, no denuncies. Hazlo por mí, hazlo por ellos. Ministerio del Interior, Gobierno de España. Después de la caída de Jerusalén, Ezequiel no habló más de los juicios de Dios sobre sus contemporáneos. Lo que hizo Ezequiel fue hablar de la redención de Israel en los últimos días. Fue como si hubiera hecho todo lo que pudo para detener la destrucción de su pueblo. Y cuando ello fue imposible y todos experimentaban el sufrimiento del cautiverio, dirigió sus corazones al futuro, a la fuente de su última esperanza. Y esa esperanza es el Señor. Quiero que me acompañes a leer algunos pasajes del libro de Ezequiel, capítulo 25. Queremos presentarte algunas profecías de la restauración de Israel. Todas, algunas de ellas, las menciona este libro de Ezequiel. Versículo 1, Ezequiel capítulo 25. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. Y dirás a los hijos de Amón: Oíd palabra de Jehová el Señor. Así dice Jehová el Señor: Por cuanto dijiste, Ea, bien, cuando mi santuario era profanado, y la tierra de Israel era asolada y llevada en cautiverio la casa de Judá, por tanto, he aquí yo te entrego por heredad a los orientales, y pondrán en ti sus apriscos, y plantarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus sementeras, y beberán tu leche. Y pondrá a Rabab por habitación de camellos, y a los hijos de Amón por majada de ovejas, y sabréis que yo soy Jehová. Para situarnos un poquito, Amón en la actualidad es Jordania. ¿Qué país es Moab en la actualidad? También Moab en la actualidad
pertenece a Jordania. Las naciones de Amón y Moab son la descendencia de los hermanos llamados Amón y Moab. Ambos eran hijos de Lot. Si recuerdan, Lot fue el sobrino de Abraham. Y cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra y Lot huye con sus hijas, estas dos mujeres, estas dos hijas, lo que hacen es emborrachar a su padre y como vieron que no había descendencia, se acostaron con él. De ese pecado nació Amón y Moab, que en la actualidad son dos naciones que son enemigas aférrimas de Israel. Ezequiel profetizó contra naciones extranjeras. Del capítulo 25 al capítulo 32 aproximadamente, Ezequiel profetiza contra naciones extranjeras: Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro, Sidón y Egipto. Aunque los profetas dirigieron su atención principalmente a Israel y Judá, todos ellos eran conscientes de que Dios era el Señor de todo el mundo. No hay nación que escape su juicio, y lo que Él condena y castiga en su propio pueblo, condena y castiga en otras naciones también. Es decir, que Dios castigará por sus pecados a la nación de Israel. Aunque sea la escogida, pero castigará. Vendrá juicio de Dios sobre ella. Pero también vendrá juicio sobre naciones enemigas, Amón y Moab, Edom, que si tú ahora mismo accedes a Internet, ahora mismo Edom, en la actualidad, está al este de Arabia Saudí, está en la frontera meridional de Jordania e Israel. Eso sí, se extiende hacia el norte. Podríamos decir que en la actualidad Edom está en las montañas al este de Arabia Saudí, en la frontera meridional de Jordania e Israel. Edom se trata de una región montañosa y abrupta al suroeste del Mar Muerto. Esto es lo que menciona los mapas históricos ahora mismo en la actualidad sobre Edom. ¿Qué decir de Filistea? Tenemos a los filisteos que tenían su sede en varias ciudades, entre ellas una, la actual Gaza. Tenemos a Tiro y Sidón. ¿Recordáis este pasaje bíblico de Tiro y Sidón? Y qué mencionar de Egipto. Estos capítulos del libro de Ezequiel son semejantes a los que escribieron Isaías y Jeremías, en los cuales, en varios momentos de sus profecías, anunciaron declaraciones proféticas sobre ciertas naciones extranjeras que iban a recibir el castigo, el juicio de Dios. Cuando hemos leído el versículo 3, Ezequiel capítulo 25, nos hemos encontrado con una expresión curiosa. Así dice Jehová el Señor, por cuanto dijiste, ea, bien. ¿Qué es esto de ea, bien? Buscando en Internet, ea es una interjección. Y leyendo este pasaje, yo entiendo que esta expresión es una burla maliciosa. Por motivo de que los hijos de Amón se regocijaron cuando Judá cayó, fue profanado el templo, el Señor se disgustó y el Señor prometió castigarlos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos reído de algún hermano o alguna hermana o alguna persona que ha tropezado, ha caído, y en vez de levantarle, lo que hemos hecho ha sido dejarle en el suelo tirado, reírnos e incluso llamar a otras personas para que se burlen de él? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho burla? Hemos tenido esa risa maliciosa, nos hemos gozado incluso cuando a un hermano le han ido las cosas mal, cuando a un hermano se le ha sorprendido por algún pecado. Aquí tenemos a una nación que se está riendo de cuando Judá cayó. Se está riendo de cuando el templo del Señor fue profanado. Estamos hablando de la nación de Amón y la hemos ubicado ya en el mapa.
ea bien es una interjección que lo que representa es una alegría maliciosa, es un gozo malvado. Damos un salto y llegamos al versículo 8 de este capítulo 25. Aquí la palabra de Dios nos habla sobre la profecía contra Moab. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto dijo Moab y Seir, he aquí la casa de Judá es como todas las naciones. Por tanto, he aquí yo abro el lado de Moab desde las ciudades, desde sus ciudades que están en su confín, las tierras deseables de Ben-Yesimot, Baal-Meón y Kiriataim, a los hijos del oriente contra los hijos de Amón, y las entregaré por heredad, para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. También en Moab haré juicios, y sabrán que yo soy Jehová. Hemos mencionado el nombre Seir. Seir es el nombre original de una cadena montañosa que se extiende a lo largo del lado oriental del valle de Arabá, desde el Mar Muerto hasta el Golfo de Acaba. Esta zona era el lugar donde vivían los edomitas, descendientes de Esaú. En la Biblia, Seir llegó a ser sinónimo de Edom. Y te invito a que compares lo que dice la profecía a Edom con respecto a esta. Ezequiel capítulo 25, versículo del 8 al 11. Compárala con el libro de Isaías, capítulo 16, versículo del 1 en adelante. Pues ese capítulo de Isaías habla sobre la roca Sela, que se entiende como el monte Seir. Y se encuentra en Jeremías capítulo 49, versículo 7 en adelante. Vamos a buscar el monte Seir en la actualidad. A ver a qué ciudad, a qué nación, mejor dicho, a qué país corresponde. Seir es el nombre original de una cadena montañosa que se extiende a lo largo del lado oriental del valle de Araba, como hemos leído. Esta zona era el lugar donde vivían los edomitas, descendientes de Esaú. En la actualidad, ¿dónde podemos ubicar geográficamente a Seir? En el tiempo de Abraham, los horeos habitaban en Seir, y más tarde Esaú, nieto de Abraham, habitó en Seir, mientras que su hermano gemelo Jacob lo hizo en Padán Aram. ¿Recuerdas cuando leímos este pasaje? Génesis capítulo 32, verso 3. Esaú no fue definitivamente a Seir, hasta algún tiempo después. Eso fue cuando Jacob regresó a Canaán. Los edomitas, descendientes de Esaú, despojaron a los horeos y en la tierra obtuvo el nombre de Edom. Generalmente se conoce o se reconoce el monte Seir como una cumbre que se queda a unos 15 kilómetros al oeste de Jerusalén, hacia el sur, en el pueblo de Sorosh. Habrá profecía contra Seir. La palabra de Dios en este libro de Ezequiel menciona también a otras naciones que para muchos son desconocidas. Por ejemplo, si lees el versículo 16, Ezequiel capítulo 25, habla de los cereteos. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos. Recordar que los filisteos hoy en día están ubicados en Gaza. Recordamos también que David luchó contra un filisteo, Goliat, y a Goliat se le reconoce como el gigante o Goliat de Gat, que era otro pueblo filisteo. ¿Quiénes eran estos cereteos? El vocablo cereteo se traduciría como cretenses. Es la rama de la gente de mar de la que los filisteos formaban parte. Los cretenses vivían al sudeste de Canaán. Pero ahora viene el cumplimiento de la profecía, y lo hace en el capítulo 26. Ningún hombre puede saber acerca de lo porvenir, porque no podéis saber de las cosas que no veis. Una y otra vez en el Antiguo Testamento podemos encontrar ejemplos que demuestran que Corior estaba equivocado.
Coriol es el anticristo del libro de Mormón. Los profetas anunciaron con gran detalle muchos acontecimientos futuros. Profecías de Ezequiel a Tiro es una de las más reconocidas. Tiro estaba situada sobre la costa de Palestina, más o menos a mitad de camino entre el Monte Carmelo e Israel. Ahora mismo en la actualidad, Beirut, Líbano. Ezequiel predijo que Nabucodonosor sitiaría a Tiro. Ezequiel capítulo 26, versículo 7. Ezequiel menciona frases muy curiosas como esta: barreré de ella hasta su polvo. Capítulo 26, verso 4. En el mismo pasaje, en el mismo versículo dice: Tiro será como una peña lisa. El versículo 5 dice lo siguiente: tendedero de redes, será el medio del mar. Y el versículo 12 y 14 dice lo siguiente: pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas, y nunca más serás edificada. Nabucodonosor conquistó la ciudad que estaba en el continente, pero no pudo someter a toda la nación por motivo de su posición estratégica en la isla. Después de algunas décadas, Tiro recobró su riqueza, su esplendor, aunque la parte que había sido destruida en el continente no fue reconstruida. Así que esa fortificación que había en la isla llegó a ser la ciudad principal. De hecho, todavía hay restos que así lo confirman. Hoy día no hay una isla frente a Tiro, pero se examina. Hay exámenes de la región costera, las cercanías, que demuestran que hay un pequeño cabo de tierra que se proyecta hacia el mar. Por su posición, por esa brisa marina, los pescadores llegan a aquel lugar rocoso para extender allí sus redes y secarlas al sol. Y el profeta Ezequiel ciertamente probó ser un verdadero profeta de Dios. Lo que dice un profeta de Dios es verdad, es real, no lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? El profeta estará en tal lugar, pero ya pocas profecías verídicas hay. Ezequiel fue un verdadero profeta de Dios, y en la palabra de Dios vemos profetas que anunciaban profecías, nunca mejor dicho, contra ciertas naciones, y se han cumplido, y otras se van a cumplir. Hoy en día está de moda usar expresiones, ¿verdad?, que a lo mejor no entendemos y que se emplean en la Biblia. Pon tu rostro hacia Sidón, ¿verdad? Sidón, ciudad hermana de Tiro. Si los israelitas hubieran seguido el consejo de Moisés de destruir a todos los cananeos, Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, o Jueces capítulo 13, Jueces capítulo 1, versículo 31, Tiro y Sidón habrían sido ciudades israelitas por espacio de 8 siglos para cuando Ezequiel vivió. Su historia habría sido muy diferente, pero no lo hicieron. El capítulo 29 de Ezequiel habla sobre Egipto. Egipto aprenderá quién es Dios. Ezequiel menciona una ciudad que se llama Sebene. Sebene estaba al sur de Egipto, en el otro extremo del Nilo. Habla de una ciudad llamada Patros, versículo 14. ¿Patros ciudad o era un nombre de importancia? Era el nombre del Alto Egipto o región sur del país. En una ocasión, el trono de Egipto fue llevado a Patros. Nabucodonosor perdió la ciudad de Tiro. En la palabra de Dios hay lugares donde se llevarán a cabo los juicios del Señor sobre Egipto. Memphis, que es en el Bajo Egipto, Zoán, que es la famosa ciudad de Ramsés, en el Bajo Egipto, en el delta del Nilo, Tebas, que está ubicada también en el Alto de Egipto, Aben, que es la ciudad sagrada de Heliópolis, también llamada On, en el Bajo Egipto, y Pibiset, que era el pueblo de Bajo Egipto, llamado también Bubastis. La ciudad estaba a 65 kilómetros de Memphis.
Ezequiel capítulo 32 habla de la terrible caída de Egipto. Egipto criticado en los últimos días por ese corredor humanitario que quieren hacer desde Gaza hacia Egipto. Criticado porque en momentos de este conflicto Israel Hamás, vamos a decirlo así, no Israel-Palestina o Israel-Gaza, Israel-Hamás, porque el conflicto de Israel es contra terroristas, no contra civiles. Pues en un momento los terroristas se han opuesto a que ese corredor humanitario se lleve a cabo, porque no les interesa perder civiles. Pues Ezequiel capítulo 32 habla de la caída de Egipto. En el versículo 22 el Señor dice que Asiria ya está en el infierno, que era el lugar hacia donde se dirigía Egipto. Habla de lo profundo de la tierra. Dice la palabra que Faraón se juntaría en el infierno con sus ejércitos y con los reyes de Tiro, Sidón, Damasco, Asiria, Persia, Idumea y otros. Dice que tendrían el consuelo de saber que compartirían un destino común. Damasco es la segunda ciudad más importante de Siria. La primera es Alepo. Damasco es la capital, pero Alepo, la ciudad más importante de Siria, es la ciudad más poblada. Aquí está hablando de Damasco. Damasco será destruida, será un montón de ruinas. Asiria, Persia. Persia en la actualidad, para la audiencia que no lo sepa, cuando tú lees una nación en la palabra de Dios, yo siempre te invito a que en un mapa puedas ubicar ya dónde está esa nación, esa ciudad o ese país. Persia es lo que es hoy Irán. Estados Unidos, ya lo hemos visto en los medios, está ayudando a Israel porque hay un interés detrás en empezar una guerra con Irán. Estados Unidos siempre está en guerra. Curiosamente, en el mandato de Donald Trump estuvo 4 años sin entrar en una guerra. Ha sido el único presidente de los Estados Unidos que no ha enfrentado a su país con otro en guerras. Es curioso que Estados Unidos siempre está en el foco de atención. Siempre es el país, la nación, que más se beneficia de las guerras. Económicamente, Estados Unidos, siempre que hay una guerra, es el que más se beneficia. Curiosamente, llega un presidente que no meta a su país en una guerra y no le dan el Nobel de la Paz. Esto siempre me ha llamado la atención. Se da un Nobel de la Paz a un hombre que ha metido a su país en guerras. Pasó con Barack Obama. Metió a su país en varias guerras y se llevó el premio Nobel de la Paz. Donald Trump, que no ha metido a Estados Unidos en guerras, no se ha llevado ese Nobel de la Paz. Uno se da cuenta que estos lobbies, estos premios, al final, son subvencionados por los mismos de siempre. Y con esto no te digo que esté a favor de Donald Trump, pero si me dieras a elegir lo que hay ahora y lo que hemos visto anteriormente, me quedo con lo anterior. Si me das a elegir a un presidente que está a favor de la familia, por supuesto, como persona libre que tengo que votar, voy a votar a un partido, a alguien que va conforme a mis principios. No voy a votar a alguien, como está sucediendo en las iglesias, cristianos evangélicos que votan a personas que van a favor del aborto, que van a favor de la eutanasia. Esta es una realidad. Y luego nos lamentamos de por qué Dios no bendice nuestra nación, cuando lo que estamos haciendo es votar a gente que va en contra de los principios que Dios ha establecido. Vemos iglesias que se están amoldando a lo que hace la sociedad. Iglesias que ya no salen a las calles a evangelizar. ¡Qué triste! ¡Qué triste es que suceda esto! Es curioso, y esto lo leía de un pastor. Oran por la vida, pero votan por candidatos que están a favor del aborto. Estamos hablando de evangélicos, de personas que supuestamente han aceptado al Señor en su vida. Oran para que Dios libre a la Iglesia de la persecución en países comunistas, pero votan por candidatos comunistas o que apoyan el comunismo. Oran pidiendo a Dios por la expansión del Evangelio, pero votan por candidatos que quieren cerrar iglesias.
Esto está sucediendo aquí en España y esto está sucediendo en América Latina y en todo el mundo. Oran por la familia, pero votan por candidatos que defienden ideologías destructoras de la familia. Oran por los hijos, pero en las elecciones pedófilos... Mira esto, mira lo que dijo este pastor. Pero en las elecciones votan por candidatos que defienden a los pedófilos y la ideología de género. Oran para que Dios libre a los jóvenes de las drogas, pero votan por candidatos que están a favor de legalizarlas. Esto es una realidad. De nada sirve orar como cristianos para votar como ateos. Persia, hoy en la actualidad es Irán, y Estados Unidos está en conflicto con Irán. Israel está en conflicto con un montón de países que quieren destruirla. Irán es una de ellas. Siria es otra. Tenemos por otra parte a los terroristas de Hamás. Tenemos por otra parte aquí en España políticos que han dado su apoyo y que están haciendo manifestaciones a favor de Palestina, blanqueando el terrorismo de Hamás. Yo no he visto ningún político aquí en España de izquierda, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, condenar lo que ha hecho Hamás. No, pero es que Israel tiene que ceder su territorio a Palestina, que les pertenece. Pero, ¿has condenado lo que ha hecho Hamás de asesinar a civiles? ¿No? Cisjordania, Jordania, Libia, Siria, Irán, Egipto, Líbano. Todas estas naciones, según la palabra de Dios, son enemigas de Israel. Y hemos leído que caerá Egipto. Llegará un momento en que Israel se arrepentirá y reconocerá al Mesías. No te demores en arrepentirte. Es tiempo de buscar la presencia de Dios cada día. Llegará un momento a que Israel confiese sus pecados, reconocerán al Mesías. El pecador también debe perdonar a todos los demás las ofensas cometidas en su contra. Tenemos que humillarnos ante Dios, pedir perdón. Ezequiel, en el capítulo 33, se entera de la destrucción de Jerusalén. Llegará juicio de Dios a Israel. Edom será destruida. La casa de Israel será recogida en sus propias tierras. Llegará un momento en que tú y yo veamos todo lo que está sucediendo en Israel y empecemos a temblar y empecemos a decir, llegan los tiempos finales. Ezequiel ya estaba preparado. Ezequiel ya estaba viendo lo que iba a pasar. Naciones que iban a rodear, intentarían sitiar a Israel, la intentarían destruir. Naciones que recibirán el castigo de Dios. Pero Israel también va a recibir el castigo de Dios. Israel será restaurada en un futuro, por supuesto, pero Dios tiene que castigarla por todos sus pecados. No quiero hablarte de Tel Aviv, que está en Israel, pero Tel Aviv ahora mismo es la actual Sodoma y Gomorra. El pasado 7 de octubre vimos cómo los terroristas de Hamás aprovecharon la bajada de guardia de los soldados israelíes, aprovecharon el final de la fiesta de Sukkot, aprovecharon el Shabbat para atacar. ¿Y dónde lo hicieron? ¿Por dónde empezaron? Por Tel Aviv, por un lugar que ahora mismo está lleno de ídolos, por un lugar que ahora mismo está liderado por la idolatría. Terrorífico lo que hizo los terroristas de Hamás. Aprovecharon una fiesta por la paz, en un lugar donde había un Buda, había un ídolo gigante. No puede convivir las cosas de Dios con las cosas del diablo. La luz y las tinieblas son incompatibles. Tú y yo no podemos estar apegados, aferrados al mundo. Tú y yo no podemos celebrar las festividades que ofrece el mundo. Hoy en día estamos viendo como muchas iglesias y como muchos pastores
o autoridades, salmistas incluso, están promoviendo la fiesta de Halloween. Celebra Halloween, disfrázate. Celebra esta fiesta en tu iglesia. Hemos visto iglesias cómo celebraban esta festividad disfrazados. Muchos jóvenes imitando al mundo. Nos estamos amoldando a lo que hace el mundo. Y cuando te amoldas, cuando te quieres parecer al mundo, bajas la guardia y el enemigo aprovecha y ataca. Eso es lo que hizo Hamás. Atacó porque Israel confió en su intelecto, en su conocimiento, bajó la guardia y atacaron. Y atacaron en un lugar que tenía que ser un lugar de adoración, tenía que ser un lugar donde las personas descansaran, buscaran abrazar la palabra de Dios, Simchat Torah, y lo que hicieron fue abrazar los ídolos. No es casualidad. Es triste lo que ha sucedido. Terrorífico. Y encima que se blanqueen a terroristas. Aquí en España conocemos de ello con el tema de ETA. Pero también es triste que nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, nos abracemos a lo que ofrece el mundo. Te hemos compartido sobre Demas, ¿verdad? Colaborador de Pablo. Pablo le escribió a Timoteo: ven a verme pronto porque Demas me ha desamparado. Ven porque Demas ha amado más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Tel Aviv ahora mismo es Sodoma y Gomorra. No permiten que cristianos vayan a esa ciudad. Predicas de Cristo y lo que hacen es echarte de ese lugar. Este no es un lugar para hablar de Cristo. Estamos quitando a Dios de nuestras vidas. Estamos quitando a Dios de nuestra sociedad. La ideología satánica, el comunismo, está quitando a Dios de las iglesias, de las escuelas, de las familias. Y tú y yo no podemos vivir sin Dios. Si tú y yo vivimos separados de Dios, perdemos nuestra fortaleza. Perdemos a nuestro defensor, el que pelea por nosotros. Y entonces el enemigo aprovecha y ataca, como ha sucedido en Israel. Y ahora llegan las consecuencias de ese ataque. Israel toma una decisión, ataca. Y por supuesto, hay civiles, daños colaterales. Lo que está sucediendo en Israel nos tiene que poner en alerta a nosotros, porque vienen tiempos peligrosos, tiempos donde lo que suceda en Israel a ti y a mí nos va a meter de lleno también en el saco, porque tú y yo somos defensores de la paz en Jerusalén. Orar, por supuesto, por la paz en otras naciones, orar por naciones enemigas de Israel, pero nos van a meter a todos en el mismo saco. Van a perseguir a los cristianos. Nos perseguirán a ti y a mí. Perseguirán a los judíos. Ya lo hicieron hace años atrás. Y esto va a crecer más y más y más. Lo que suceda en Israel, a ti y a mí nos importa. Oremos por la paz en Jerusalén. Oremos por las naciones enemigas de Israel. Oremos por lo que está sucediendo en esa franja de Gaza. Oremos pidiendo a Dios justicia. Y el Señor hará justicia en su tiempo, no en nuestros tiempos. Nuestra justicia seguramente sería ahora mismo atacar, ¿verdad? Matar, da igual a quien sea. Dios hará justicia. Israel es el reloj profético de Dios. ¿Y nosotros estamos preparados para estos tiempos proféticos, estos tiempos que estamos viviendo? Si no estás preparado, ¿a qué esperas? Si quieres correr a footing, pero con el coche no. Si no lo haces por los demás, hazlo por ti, por no perder 4.600 euros. Hazlo porque a 150 por hora no se salva a nadie. Hazlo aunque sea por no ir a tu marido, a tu mujer, o por seguir oyéndolos. Elige tu razón para respetar los límites de velocidad. Dirección General de Tráfico, Gobierno de España. Una radio comprometida con la verdad. Radio Solidaria. Lo que necesitas oír.
El tiempo pasa volando. Nosotros queremos volar contigo. Radio Solidaria. Radio Solidaria, una radio comprometida. Noticias en Radio Solidaria. Saludos y buenos días, bienvenidos al espacio de noticias. Noticias de última hora que vienen con los periódicos nacionales. El primer periódico que ofrecemos en esta mañana, El Mundo. Carles Puigdemont exige que el Estado les devuelva 7 millones de euros. Junts reclama también al Partido Socialista el pago inmediato de las finanzas del procés a cambio de su voto a Sánchez. El Tribunal de Cuentas tiene previsto decidir en noviembre la cantidad de dinero público que se desvió con el 1 de octubre. Pagé emerge para liderar a los críticos del partido ante las semanas clave. Lo que pide Puigdemont es intolerable. Primer titular que ofrece este periódico. Junts pide un compromiso firme para que Trias releve a Collboni en Barcelona. La imagen del periódico para familias y diferentes personas en una valla intentando acceder y viendo los cadáveres en el suelo. Israel pone Gaza en una situación límite y se enfrenta a la ONU. El gobierno traslada a miles de inmigrantes desde Canarias a las comunidades autónomas. Noticia también que ofrece el periódico El Mundo. Para más información, elmundo.es. Vamos con el periódico El País. La ONU aguanta el pulso con Israel por la ocupación en Gaza. Guterres se reafirma en su posición tras el veto israelí a cargos de Naciones Unidas. Netanyahu dice que solo Israel decidirá cuándo lanza la invasión de la franja. El primer ministro admite fallos de seguridad por lo que rendirá cuentas. Vemos la imagen del periódico de vecinos en unas localidades de la Franja de Gaza durante la búsqueda de supervivientes entre las ruinas de un bombardeo israelí. Defensa cede cuarteles en desuso para alojar al inmigrante. El gobierno decide la ubicación para 11.000 llegados a Canarias. Feijóo expresa su respeto a Puigdemont, no nos ha mentido. Por último, los republicanos zanjan su crisis con un líder trumpista para el Congreso. Noticia internacional que ofrece el periódico El País. Más información, elpaís.com. Pasamos ahora al periódico La Razón. Moncloa busca apagar a Puigdemont ante la jura del 31 de octubre. Presiona a los socios para poner sordina al contenido y los temas que están en la mesa de negociación. En el Partido Socialista creen que se ha avanzado tanto en la amnistía que ya son rehenes de la expresión fugado. La imagen del periódico para la princesa Leonor en la guardería el 7 de septiembre de 2007. Los 18 años de la princesa Leonor en imágenes inéditas. La Casa Real ha hecho públicas varias fotografías de la heredera con motivo de su próximo cumpleaños. En titulares internacionales, Israel veta a la ONU por la lectura de Guterres del asalto de Hamás. El secretario general se ve obligado a rectificar sus declaraciones sobre el 7 de octubre. Prohibir vuelos. El tren ya se ha comido al avión y copa el 82% de los pasajeros. La OCDE pide a España que frene la subida del SMI y recorte de pensiones. En deportes, el Atlético se queda corto ante el Celtic 2-2. La Roja de Paul frustra la remontada rojiblanca y el Barça gana al Shakhtar 2-1 antes del Clásico con el canterano Fermín en plan estrella. Más información, larazón.es. Es el turno del periódico ABC que nos ofrece la imagen de Armengol y Gómez de Cels ayer tras la reunión de la mesa del Congreso. Armengol sigue sin abrir el Congreso. El Partido Popular da un ultimátum de 48 horas a la presidenta de la Cámara Baja para que desbloquee el control al gobierno. Primer titular, primera imagen del periódico ABC. Segundo titular, Anticorrupción rechazó investigar la intimidación fiscal a políticos y periodistas. La Junta de Fiscales descartó analizar los rastreos de Hacienda al jefe de investigación de ABC. Asociaciones de la prensa condenan el escándalo. No puede quedar impune. Más información de estas noticias y de otras más, abc.es.
El último periódico, La Vanguardia. Vemos la imagen de un grupo de palestinos que forman una cadena para ayudar a evacuar a una mujer herida por uno de los proyectiles lanzados ayer por Israel. Netanyahu afirma en un mensaje en televisión que habrá invasión terrestre. Israel eleva el tono de un enfrentamiento con la ONU al vetar al jefe de asuntos humanitarios para darle una lección. Erdogan llama a Hamás luchadores. Estas son las declaraciones del líder de Turquía. Y esta es la crítica a Israel. ¿Os habéis dado cuenta? Luchadores a terroristas, que asesinan, que violan y que secuestran. Luchadores. Bueno, hay que decirlo, Turquía también es otra nación enemiga de Israel. El famoso reino otomano. La OCDE pide a España subir a 40 años el periodo de cómputo de las pensiones. Y por último, en deportes, el Barça gana en una gran noche de Fermín. Podríamos decir la doble F, Ferran Fermín. Más información de estos titulares, lavanguardia.com. Para terminar el espacio de actualidad lo hacemos con la previsión del tiempo. Día tras día seguirán llegando frentes desde el Atlántico, ya que al oeste de las Islas Británicas tenemos una extensa área de bajas presiones. El frente que llegará este miércoles dejará lluvias sobre toda Galicia y las regiones cantábricas. Hoy jueves llegará un frente más activo. Las lluvias irán recorriendo gran parte del territorio peninsular, aunque una vez más se van a debilitar antes de llegar al Mediterráneo. Estas lluvias, estas borrascas serán más intensas en Galicia, Asturias, noreste de Castilla y León y al final de la tarde en la cara sur de Pirineos. La pregunta es, ¿mañana viernes lloverá? Lo sabremos a través del tiempo.es. Buenos días, son las 9, son las 8 en las Islas Canarias. José Luis Martínez presenta este espacio, La Palabra para hoy. La palabra para ti hoy es: para de disculparte y cambia de vida. En el libro de Juan, capítulo 5, versículos 6 y 7 nos dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ese hombre llevaba 38 años paralítico. No sabemos los detalles de esa triste historia, pero el hecho es que la parálisis había condicionado su vida a una cama durante mucho tiempo. Infelizmente, cuando alguien enfrenta una situación dolorosa o limitadora, puede llegar a cerrarse y a llenarse de amargura y de rencor. La tendencia es de enfocarse siempre en el lado negativo de la vida. Es posible que el paralítico hubiera oído hablar de Jesús, pero no fue capaz de responderle la pregunta: ¿quieres quedar sano? Su enfoque estaba en su condición deplorable. Pobre de mí que no tengo quien me ayude. Pero ¿cuántas veces no hemos hecho nosotros lo mismo? Olvidamos que Dios está a nuestro lado y nos encerramos en nuestro mundito triste y vacío, abarrotado de problemas. Cuando suceden cosas difíciles que nos desafían o nos traen más de lo que queremos soportar, somos tentados a disculparnos con frases como estas: esto es demasiado difícil para mí, no tengo a nadie que me pueda ayudar, no aguanto más, son demasiados los problemas en mi vida, parece que a mí me pasan todas las cosas malas. Para un momento, deja de murmurar y de disculparte por los problemas. Mira a Jesús, escúchale y da un paso de fe. Él es fiel y tiene todo el poder. Cree, todo es posible para el que cree. Oremos.
Señor Dios, quiero poner mis ojos en ti y no en los problemas de esta vida. A veces es muy difícil, Jesús, pero no quiero reclamar ni poner excusas. Quita toda amargura de mi corazón y toda parálisis de mi vida. Aumenta mi fe, dame fuerzas y alegría para enfrentar todo, confiando que tú puedes hacer todas las cosas y que cuidas de mí. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu gran misericordia. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. Porque nada no es nada si es contigo. Eres lo mejor que yo he vivido. Aun si no tuviera un peso te lo digo. Nada no es nada si es contigo. A veces me preocupa llegar a fin de mes y voy moviendo piezas como el ajedrez. Pero tú me muestras que no es con mis fuerzas. Vuelves a recordar que cuidas a pesar de los tiempos buenos y los malos. Yo los vivo a salvo en tus brazos. A salvo vivo yo. Es eso que yo hace que cante. Sé que sabes, pero quiero recordarte. Porque nada no es nada si es contigo. Eres lo mejor que yo he vivido. Aun si no tuviera un peso te lo digo. Nada no es nada si es contigo. Vamos, dime qué plan, qué plan. Yo te sigo a donde me quieras llevar. No te pongo pero para navegar. Y si mi barca se me vuelve a tambalear, sé que tú estás aquí, aquí pa' mí. Y si el día se me pone gris, puedo confiar que tú estás aquí, aquí pa' mí, pa' mí. Y luego de esto volveremos a reír. De los tiempos buenos y los malos, yo los vivo a salvo en tus brazos. Es eso que yo hace que cante. Sé que sabes pero quiero recordarte. Sé que sabes pero quiero recordarte. Porque nada no es nada si es contigo. Nada es nada. Eres lo mejor que yo he vivido. Aun si no tuviera un peso te lo digo. Nada no es nada si es contigo. Porque nada no es nada si es contigo. Si te tengo a ti, eres lo mejor que yo he vivido. Aun si no tuviera un peso te lo digo. Nada no es nada si es contigo. Porque el tenerte a ti es todo, Dios. Y con un peso, sin un peso, tú eres todo lo que quiero. Oni JJ. Josh Gámez presentando Nada no es nada. Con el temporal se esperan por todo el país numerosas colisiones múltiples con un aumento moderado de salidas de la vía, mientras que en algunas zonas encontraremos vehículos detenidos en el arcén. Durante los próximos días... Con el mal tiempo también llegan los incidentes. Si no tienes más remedio que coger el coche durante estos días, no te olvides de llevar cadenas, el móvil con batería, el depósito lleno y antes de salir consulta el estado de las carreteras. Es un mensaje de Tráfico y Protección Civil. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Importante lo que acaba de mencionar, consultar el estado de las carreteras, si tienes un GPS adelante porque te avisa de posibles accidentes, de posibles averías, detenciones, atascos. Importante, vienen lluvias, vienen vientos, vienen borrascas, así que la circulación va a ser poco fluida. Si vas a coger tu vehículo, si estás en él, como siempre te decimos desde Radio Solidaria, precaución en carreteras.
need is all we'll ever need. All we need is love. Yeah, it's all we need is all we need is love. All we need is all we need is love. If I could talk with tongues of angels, if I could foretell truth from fable lies, restore the broken and disabled, see visions in the night like Daniel saw. I know only love is able. I know only love is able. I know only love is able. It's all we need is all we need is love. All we need is all we need is love. If I never possess faith like Moses, if I never see the hurt and broken hope, and even if this Babylon prevails, I know only love is able. Of everything that rules a nation, I know only one that cannot fail. I know only love is able. It's all we need is all we need is love. All we need is all we need is love. Remar FP. El Centro de Formación Remar FP te ofrece cursos de formación para el empleo en modalidad de teleformación. Son cursos totalmente gratuitos que ampliarán tus conocimientos y tu currículum. En estos recibirás clases online y el material de estudio necesario para formarte. Aprovecha, infórmate ya de los cursos disponibles en nuestra página web fp.ongremar.es o en el teléfono 722-562-361. También, si prefieres, puedes enviarnos un email al correo formacioncampusvirtual@remar.org. Estás en sintonía de Radio Solidaria. Estás en sintonía del Magazine de Amigos. Aprovecho estos minutos para saludar a varios oyentes que nos han escrito a través de WhatsApp. Recuerda que tú también nos puedes escribir al 607-824-824. Egunon, buenos días, soy Arcais. Os escribo desde Donosti y estoy escuchando que Palestina debe defenderse utilizando cualquier medio. Es tremenda la vida humana que ya no tiene ningún valor. Un abrazo a Pedro, a mi esposa Dora, a la Iglesia Evangélica de Rentería y a vosotros, hermanos. Gracias, Arcade, por tu mensaje. Totalmente de acuerdo. Y utilizar imágenes, vídeos falsos en muchas ocasiones para sensibilizar a una parte de la población y para hacer ver que Israel siempre es el malo de todo. Que no nos sorprenda. Este va a ser el pan diario de los últimos tiempos. Todas las naciones contra Israel, todas las naciones contra los cristianos. Persecución total. ¿Estamos preparados? Esa es la pregunta. Y hablando de prepararse, es importante que te abrigues en este día, porque aparte de lluvias, vamos a tener frío. La mínima hoy jueves, 11 grados. Cuidado, Cuidado que los termómetros están bajando bastante.
No estamos todavía en invierno, pero es temperatura máxima del mes de invierno. Si la máxima en invierno son 11 grados, imagínate la mínima. La máxima para este jueves, rondando los 14-15 grados. La mínima, 6-7 grados. Fresquito. Por eso, ¿estás preparado? ¿Te has abrigado bien? ¿Te llevas el paraguas por si tienes que ir andando al trabajo? Si coges tu vehículo, precaución en carreteras. A pesar de los tiempos que estamos viviendo, el Señor está con nosotros. Y eso es lo que Mani Montes presenta en la canción Conmigo tú estás. Es la canción que abre el disco Amor Real International Edition. Este disco Mani Montes lo presentó en 2019, hace 4 años. Ha llovido bastante, ¿eh? Literal, sí. Pues lo vamos a escuchar. Y al que vamos a escuchar también en un ratito es a Jorge Cota. Lunes y jueves nos presenta su espacio Más de la Vida. Tema interesante para este día: ¿cómo controlar mi enojo? Ayer me levanté muy triste y me pregunté, mis amigos dónde están, pero me acordé que no seguiste, que con nosotros tú siempre ibas a estar. Y no te miento, cada momento yo me impaciento y llega como el desaliento. Y no te miento, cada momento yo me impaciento y llega como el desaliento. Pues no estoy solo, está conmigo, no estás solo, está contigo. En las buenas y en las malas él siempre está. Y no estáis solo, está conmigo, no estás solo, está contigo. En las buenas y en las malas él siempre está. Cuando está bonito el panorama, todos son exquisitos, todos te aman, nadie te pelea, nadie te reclama, nadie habla mal ni nadie te difama. Pero si falla, rápido te ponen la raya, contado con los dedos quien te tira la toalla. No andamos solo en esta batalla, él está con nosotros y nuestra fe no desmaya. Tu amor nos sopla como el viento y sé que solo no vamos a estar, Pues no estoy solo, está conmigo, no estás solo, está contigo. En las buenas y en las malas él siempre está. Y no estáis solo, está conmigo, no estás solo, está contigo. En las buenas y en las malas él siempre está. En medio de la crisis, conmigo tú estás. El camino está difícil, conmigo tú estás. La montaña está alta, conmigo tú estás. Muchas cosas me faltan, pero conmigo tú estás. En medio de la crisis, conmigo tú estás. El camino está difícil, conmigo tú estás. La montaña está alta, conmigo tú estás. Muchas cosas me faltan, pero conmigo tú estás. Y no te miento, cada momento yo me impaciento y llega como el desaliento. Y no te miento, cada momento yo me impaciento y llega como el desaliento. Pues no estoy solo, está conmigo, no estás solo, está contigo. En las buenas y en las malas él siempre está. Y no estáis solo, está conmigo, no estás solo, está contigo. En las buenas y en las malas él siempre está. Ya. Es que él prometió que iba a estar cada día de nuestras vidas con nosotros. Así que no estás solo, no estoy solo, no estamos solos, él está con nosotros. Yeah, amor real, Jam, enciclopedia musical, El Soprano. Hola, soy uno de los miles de niños que navegan cada día por Internet. Hay mayores que se esconden en la red para intercambiar fotos o mirarnos. En Internet los niños necesitan que demos la cara por ellos.
Ayúdales. Fundación Aliados. Tu ayuda es mi voz. Unveil my eyes, I can't hide anymore to see the truth. You have opened the door, you paved the way for all the world to come into your presence. We run, we are awakening, drawn to the brightness of you. Radiant Light, Dilip junto a Sollock, aquí en directo en Radio Solidaria. En unos minutos vamos a hacer una desconexión local, consejos publicitarios. En unos minutos, recuerda, Jorge Cota nos acompaña con el espacio Más de la Vida. Tema interesante para esta mañana: ¿cómo controlar mi enojo? De mientras, desde Argentina, Gabriel Bazán presenta Canta y Baila. El cielo quiere que se cante aquí, la gracia de mi Dios ha desatado ahí, y ahora no me canso de adorarle. El cielo quiere caer hoy aquí, yo no soy aquel que se lo va a impedir, por eso quiero que se escuche mi canción, tu canción. Canta, baila, suelta una alabanza que llegue hasta el cielo, salta, grita, porque le ha cambiado tu lamento en baile. Canta, baila, suelta una alabanza que llegue hasta el cielo, salta, grita, porque le ha cambiado tu lamento en baile. El cielo quiere que se cante aquí, la gracia de mi Dios se ha desatado ahí, y ahora no me canso de adorarle.
El cielo quiere caer hoy aquí, yo no soy aquel que se lo va a impedir. Por eso quiero que se escuche mi canción, tu canción. Canta, baila, suelta la lanza que llegue hasta el cielo. Salta, grita, porque la ha cambiado tu lamento en baile. Canta, baila, suelta la lanza que llegue hasta el cielo. Salta, grita, porque la ha cambiado tu lamento en baile. Se escucha una nueva canción que viene desde mi interior, surge con sonrisas de amor, suelta alegría al corazón. Se escucha una nueva canción que viene desde mi interior, surge con sonrisas de amor. Canta, baila, salta, grita. Canta, baila, suelta una lanza que llegue hasta el cielo. Salta, grita, porque la ha cambiado tu lamento en baile. Canta, baila, suelta una lanza que llegue hasta el cielo. Salta, grita, porque la ha cambiado tu lamento en baile. Canta, baila, suelta una lanza que llegue hasta el cielo. Salta, grita, porque la ha cambiado tu lamento en baile. Vivimos tiempos extraños en que los fundamentos aparentemente sólidos de nuestras culturas se tambalean, dejándonos inseguros y temerosos de lo que pueda venir. Hoy necesitamos tener sanas doctrinas, revelaciones proféticas, avisos y advertencias basadas en la roca estable, inmutable que es Dios en su palabra y revelada a través de su Hijo Jesucristo. Miguel Díez, presidente y pastor de la ONG Remar, tiene a tu disposición más de 20 libros en los que podrás compartir las aventuras de la vida de fe de muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo. Milagrosas aventuras misioneras actuales, revelaciones proféticas que se cumplen ante nuestros ojos y avisos sobre los que todavía faltan por cumplirse. Enseñanzas, todas ellas basadas en la Escritura bíblica. Adquiriendo estos libros no solo alimentarás tu alma con sana doctrina, sino que colaborarás a que muchos necesitados reciban la ayuda urgente que necesitan. Todos los beneficios de la venta de estos libros son donados a la obra social de la ONG Remar. Los puedes adquirir en Librería de los Olivos, calle Clara Campo Amor 1 y la web librerialosolivos.com. Contratar o comprar en empresas solidarias ayuda a personas que salen de la marginación. Los beneficios de estas empresas solidarias se invierten en restaurar vidas. ¿Necesita pintar su casa o su negocio? No tome una decisión precipitada. Llámenos y compare presupuestos. Hacemos todo tipo de trabajos de pintura. Remar.org 902 444 117. ¿Por quién o por qué lloramos? ¿Has tenido que posponer tus vacaciones? ¿No pudiste cambiar el mobiliario del salón? ¿Tu equipo de deporte o de sonido es algo anticuado y no te puedes permitir actualizarlo? En los países del primer mundo, los grandes dramas a veces corresponden a carencias sin importancia, a molestias insustanciales. Hay muchas lágrimas derramadas en nuestro mundo por otras causas mucho más terribles. Familias destruidas por la violencia de otros ejercida contra ellos. Hombres y mujeres atrapados en adicciones destructivas que arruinan sus vidas y las de sus seres queridos. Dolor en millones de personas que dejan sus hogares y enfrentan el frío, el hambre, las enfermedades, por escapar de las guerras asesinas.
lágrimas derramadas por la ignorancia de los que no han tenido la oportunidad de ser enseñados. Gritos de dolor por las enfermedades de los que no tienen recursos para medicinas. Lágrimas por el hambre que es utilizada como arma política, arma religiosa, arma económica. Tantas lágrimas y gritos de dolor hay en este mundo que nuestros oídos emocionales y espirituales están saturados. A estas tristezas se añade la de la indiferencia de la mayoría que se vuelve sorda ante los gritos de dolor, pensando que están lejanos, que no van a alcanzarnos, que pertenecen a otro planeta distante con el que no podemos tener contacto. La ONG y Fundación Remar, consciente del mundo global, de la relación entre todos los seres humanos, con la compasión del mensaje de Jesucristo, de identificarnos con los demás, de hacer a otros como nos gusta que nos hagan a nosotros, ha tendido la mano amiga y enjugado las lágrimas de miles y miles de personas en los 5 continentes, en hogares familiares, centros de rehabilitación, prisiones, hospitales, comedores, escuelas, campos de refugiados. Con nuestro ejemplo y testimonio podemos hacer que se cambie su violencia por paz, su odio por amor, su dolor en compasión solidaria. Tal vez para sacudir el egoísmo de nuestro mundo, para hacernos más solidarios con los que sufren, para no ser sordos al dolor de tantos. Volvamos a oír las palabras que nos deja escritas el Evangelio de Lucas en el capítulo 23. Dice así: Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Donde tú estás, nosotros llegamos. Radio Solidaria. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Jorge Cota. Gracias por acompañarme el día de hoy. Hoy quisiera ver un tronco que nos ciega de ver el mundo claramente, y este es el enojo. Ahora bien, hay 2 tipos de enojos, mejor resumidos en Efesios 4:26, que dice: además, no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. El enojo no es del todo malo. A menudo el enojo puede ser una buena defensa, ya que nos impulsa a actuar hacia una injusticia. De hecho, es posible ser bueno y estar enojado sin dejar que el enojo nos controle. Y desafortunadamente esto no sucede a menudo. La mayoría de las personas no saben controlar su enojo y por consiguiente explotan en coraje con gritos, insultos y groserías. Y eso nos ciega de ver claramente. Sin embargo, existe otro tipo de enojo más sutil. Este tipo de enojo es aquel que permitimos que el sol se ponga, al que se refiere Efesios 4:26, donde dice: no permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. Y señores, este es un principio muy pero muy importante. Alguien dijo: nunca te vayas a dormir enojado, quédate despierto y planea tu venganza. Y no creo que eso era lo que San Pablo tenía en mente cuando dijo: no permitas que el sol se ponga mientras sigas enojado. Este versículo se refiere al enojo reprimido. El enojo reprimido no se puede detectar y como tal es sumamente destructivo. El enojo reprimido es como el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insípido, pero es muy venenoso. Hace su daño en secreto. Lo matará antes de que se dé cuenta qué está ocurriendo. Es por eso que debemos tomar todas las precauciones necesarias para no exponernos. Y el enojo reprimido es muy parecido a eso. Hace el daño en secreto.
Se mete en nuestras vidas sin darnos cuenta, y mientras más dure reprimido, más difícil es identificarlo y más destructivo es. Además, el enojo reprimido tiende a disfrazarse como algo justo y hasta espiritual, pero es canceroso. Se lo devorará vivo, le robará la alegría, destruirá su habilidad de relacionarse con los demás y complicará cada aspecto de su vida. Pero nunca sabrá que la causa de esto es el enojo. Y Dios sabía esto perfectamente, por eso incluyó estas palabras en la Biblia. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Es por eso que debemos tratar con las ofensas que nos producen enojo. Fallar en hacerlo es darle lugar al diablo. Le damos la oportunidad o cabida. En otras palabras, el enojo reprimido le da a Satanás el código de acceso a nuestro espíritu. ¿Escuchó? El enojo reprimido le da a Satanás el código de acceso a nuestro espíritu. El problema es el siguiente. Todos sabemos cuando nos enojamos. Los ataques de ira son fáciles de identificar. Es obvio para todos los presentes. El problema surge en cómo tratamos, o mejor dicho, cómo no tratamos con el enojo. La mayoría de las veces, el enojo es reprimido o suprimido. Suprimir el enojo es elegir no responder en ese momento porque no sería sabio. De manera tal que lo guardamos para después ventilarlo en un lugar más seguro. Por ejemplo, ¿se acuerda de Saúl? Estaba enojado con David, pero sacó su enojo con Jonatán. Caín se enojó con Dios, pero sacó su enojo con su hermano Abel. Este es el clásico ejemplo de cuando su jefe le grita en el trabajo, y como no le podemos gritar a nuestro jefe, llegamos a casa enojados y le gritamos a la esposa se enoja con su esposo, y como la esposa no quiere pelear con el esposo, mejor le grita al hijo, el hijo se enoja con su mamá, y como sabe que no le puede contestar a su mamá, porque lo va a cachetear, entra a su cuarto y le da una patada al gato. Y como el gato no le puede hacer nada al niño, mejor se hace popó en la alfombra. Como el marido que le dice a su esposa, cuando yo me enojo contigo, nunca pareces sentirte mal. ¿Cómo haces para controlar la ira? Y la esposa le dice, me pongo a lavar la taza del baño. Y el esposo responde, ¿y eso cómo te funciona? Uso tu cepillo de dientes, le contestó la esposa. Y señores, ese es el enojo suprimido. El enojo reprimido, por otra parte, es diferente. Es negarse a admitir el hecho de que está enojado. Ambos, el enojo reprimido y suprimido, son destructivos porque se atoran y se acumulan en nuestro ser. De manera que hoy quisiera mostrarle las consecuencias del enojo reprimido. Esto es imprescindible para poder ver nuestro mundo con claridad, ya que este tipo de enojo es muy difícil de identificar. Solamente podemos ver sus consecuencias. De manera que comencemos viendo las consecuencias. Anote lo siguiente, las consecuencias del enojo reprimido. La Biblia utiliza la palabra amargura para describir el enojo reprimido. La amargura es el núcleo del enojo reprimido. Mira lo que dice Hebreos 12, 14 al 15. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes dejen de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Señores, el enojo reprimido envenena, trastorna y contamina, le robará la alegría, el contentamiento y la paz. Escriba lo siguiente, el enojo reprimido tiene consecuencias físicas. El enojo reprimido tiene consecuencias físicas. Proverbios 17:22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. ¿Sabía usted que su condición física depende de la salud de sus huesos? Ya que la sangre se produce en los huesos, y los huesos secos eran una descripción bíblica de una persona que estaba en proceso de morir. Como puede ver, nuestros cuerpos no fueron diseñados para reprimir el enojo. Cuando reprimimos el enojo, varias cosas ocurren dentro del cuerpo. El nivel de glucosa aumenta, incrementando su nivel de energía, los músculos se tensan. De hecho, los músculos del estómago se tensan tanto que se estriñe. Sus glándulas secretan más adrenalina, preparándolo para la acción. Sus pupilas se dilatan para ver mejor. Su ritmo cardíaco y su presión sanguínea incrementan. Y si el enojo no es resuelto, o lo reprime o suprime, es como enterrarlo, pero está enterrándolo vivo. El enojo reprimido siempre se escapa internamente envenenando su cuerpo. El enojo reprimido causa dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de estómago y le afecta el sueño. Y no solamente es el peligro de los arranques de ira, sino que el enojo tiende a acumularse.
y la amargura produce un desequilibrio químico que daña nuestro físico, lo daña de tal manera que puede presentar desbalance hormonal, y este desbalance hormonal puede causar enfermedades en cualquier parte del cuerpo. El Dr. Redford Williams condujo un estudio de investigación con 255 médicos del Centro Médico de la Universidad de Duke y estudió los exámenes de personalidad de los doctores durante 25 años, y los que estaban en la mitad con niveles más altos de hostilidad sufrieron entre 5 y 6 más ataques al corazón que la otra parte con niveles más bajos. Escribe lo siguiente: el enojo reprimido tiene consecuencias emocionales. El enojo reprimido tiene consecuencias emocionales. Proverbios 14:29. Ser paciente es muestra de mucha inteligencia, ser impaciente es muestra de gran estupidez. Y señores, fallamos en entender el riesgo que el enojo reprimido nos puede traer. Enterrar el enojo es como esconder una fogata en el armario. Tarde o temprano terminará quemando toda la casa. El enojo reprimido envenena su actitud, lo hace un criticón, cínico y agresivo. Y en ocasiones el enojo se torna interno y le reduce su valor como persona. Y este es un ciclo que puede llegar a ser muy vicioso. Supongamos que alguien lo ofende o traspasa sus límites, y a primera instancia quizás sienta dolor, frustración o desesperación, lo cual lleva al enojo. Y con el tiempo eso se puede transformar en una actitud de si otros me tratan así de mal, es porque no debo valer nada. Y entre más profundos sean ese tipo de sentimientos, mayor es la tentación de buscar una actividad adictiva para aliviar el dolor. El Dr. M. Scott Peck afirma que el enojo irresuelto es el elemento crítico en la mayoría de los desórdenes psiquiátricos. De hecho, la depresión es la consecuencia principal del enojo reprimido. La causa número 1 del enojo reprimido es la depresión. Escriba lo siguiente: el enojo reprimido tiene consecuencias interpersonales. El destructor número 1 de las relaciones interpersonales y el amor hacia la vida es el enojo reprimido e irresuelto. Como puede ver, cuando enterramos el enojo, siempre lo enterramos vivo. Y aun cuando lo enterramos vivo, siempre regresa para atormentarnos. Permítame ilustrarle lo que es vivir con una persona que tiene el enojo reprimido. Supongamos que usted va al cine, se acerca a la ventanilla y pide 2 entradas. El chico que lo atiende le entrega los 2 boletos y le dice: van a ser 240,000 pesos. Usted exclama: ¿qué? ¿Estás bromeando, verdad? No voy a pagar 240,000 pesos por 2 entradas al cine. Y el chico le dice: yo no hago las reglas. Si usted quiere ir al cine, le va a costar 240,000 pesos. Ahora bien, no hay lógica en esa respuesta. Puede discutir o rehusarse a pagar, pero será inútil. Las personas con enojo reprimido responden así. No hay justificación de sus arrebatos de ira, de sus gritos, exageran todo. De hecho, el primer síntoma del enojo reprimido es arrematar contra los demás. Las personas enojonas tienden a ventilar su enojo en otros y culpar a los demás. Este es el indicador más obvio de una persona con enojo reprimido. Vivir con una persona que tiene enojo reprimido es como vivir en un campo minado. En momentos todo está pacífico y en otro instante hay una explosión. Se encontrará intentando recoger todas las partes para ponerlas en su lugar, preguntándose de dónde rayos vino eso. ¿Sabía usted que en el bosque solamente hay un animal que puede compartir la comida con un oso? ¿Sabe cuál animal es? El zorrillo. Y las personas con enojo reprimido son como un zorrillo. Tienden a rociar a todos y todo lo que está a su alrededor cuando se sienten amenazados. Algunos rocían cuando se sienten que están perdiendo el control de aquellos cercanos. A veces el enojo es rociado en forma de hostilidad, insensibilidad, exigencias, negatividad, golpes, groserías, gritos, y etc. El enojo reprimido es muy similar a una olla hirviendo que está a punto de explotar. Y lo que sucede es que con el tiempo nos hieren, nos desilusionamos o experimentamos una pérdida. Y si no tratamos con ello, se van a esa olla de presión. Y entre más lo dejamos ahí, más presión. Y después, cuando alguien toca uno de nuestros gatillos emocionales, explotamos en coraje. Explotamos el enojo que teníamos acumulado. Y a veces nos quema, y a veces quema a otros, pero siempre, siempre sale quemado y sin saber por qué. El síntoma número 2 de las personas con enojo reprimido es que son personas inadaptadas. El enojo irresuelto produce aislamiento interpersonal. Ya sea voluntariamente no permitimos que otros se nos acerquen o no sabemos cómo abordarlos.
Pero funciona de la siguiente manera. Nos lastiman y ese dolor causa enojo. Y si no tratamos con ese enojo, se acumula en nuestro corazón y ponemos una barrera y desconfiamos de los demás. Prometemos que nunca más nadie nos va a hacer daño, así que no permitimos que nadie se acerque mucho. Y si lo hacen, la olla de presión empieza a hervir. Y saboteamos esa relación con palabras venenosas o acciones destructivas. Y este mecanismo de distanciamiento puede neutralizar las acciones positivas que otros nos dan. Síntoma número 3 es el deseo por controlar. El enojo reprimido es expresado en todo tipo de comportamientos, pero comparten la misma intención, la necesidad de estar en control todo el tiempo. Los mecanismos de control ayudan a las personas a mantener un sentido de valor mientras cubren el enojo reprimido al mismo tiempo. Y las personas con enojo reprimido deben mantener siempre el control para minimizar la amenaza de alguna pérdida. Síntoma número 4. Emociones entumecidas. El enojo irresuelto tiende a entumecer nuestras emociones y por consiguiente evita el desarrollo emocional. Tiende a congelarse en el nivel donde ocurrió la ofensa. Por ejemplo, si usted tenía 12 años cuando sus padres se divorciaron y el divorcio fue algo devastador y ocasionó que reaccionara en coraje, quizás ya sea usted un adulto, pero es muy probable que tenga el corazón herido de un muchachito de 12 años. Si usted vive con alguien así, a menudo se preguntará ¿por qué actúa tan infantil? ¿Por qué me dice cosas tan inmaduras que me lastiman? Y la respuesta, el enojo irresuelto entumeció el desarrollo y la madurez emocional de esa persona. Anote lo siguiente, el enojo reprimido tiene consecuencias espirituales. Hebreos 12:15. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote. El enojo reprimido nos ciega de la gracia de Dios. El enojo irresuelto produce distanciamiento espiritual entre usted y Dios. Entre más sea el enojo reprimido de una persona, más difícil es desarrollar una vida espiritual significativa. Le robará su alegría, le impedirá adorar a Dios y culpará a Dios por las consecuencias naturales de su enojo reprimido. Ahora bien, vamos viendo las causas. Ya vimos las consecuencias, pero ¿cuáles son las causas del enojo? Debemos recordar que el enojo es una emoción secundaria, producida por un miedo, por la frustración o por el dolor. El enojo es una respuesta compleja a una injusticia, a una pérdida o a un daño. Y las injusticias o la pérdida nos deja sintiéndonos muy incómodos y muy vulnerables. De manera que, ¿qué es lo que hacemos? Lo intercambiamos con el enojo. ¿Por qué? Porque es más fácil enojarse que sufrir. ¿Escuchó? Es más fácil enojarse que sufrir. Nos sentimos mucho más cómodos cuando estamos enojados porque nos da un sentimiento de que estamos en control. Ignorar una pérdida o el dolor es como tapar la luz de advertencia en el tablero de su carro. Quizás la cubra por un tiempo, pero ignorar la luz por mucho tiempo terminará dañando el motor. Cuando le restamos importancia al dolor del pasado, ponemos un tape, una cinta adhesiva, en las luces de advertencia y permitimos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Le damos cabida al diablo a nuestra vida. Cuando tomamos la actitud de no es la gran cosa hacia el dolor o la decepción, le ponemos esa cinta adhesiva en las luces de advertencia. Y es por eso que es imprescindible que identifiquemos la pérdida y el dolor y tratemos con ellas en vez de negar que no pasa nada. Ahora bien, las 5 causas más comunes del enojo, anótelas. La primera, el dolor. El dolor puede ser físico, alguien que lo maltrató físicamente, que lo golpeó. El dolor puede ser emocional, alguien que te rompió el corazón. Puede ser que algún ser querido te insultó, te traicionó o te abandonó. Pero como no nos sentimos cómodos con el dolor, lo intercambiamos por el enojo. Otra causa es la frustración. La frustración que uno siente cuando alguien lo impide de obtener lo que usted quiere. Puede ser la manera en que fue disciplinado de niño. Puede ser un cónyuge que siempre insiste y exige que las cosas se hagan a su manera. Puede ser alguien que nunca lo escucha o que nunca lo deja terminar una oración. Pero como no nos sentimos cómodos con la frustración, la intercambiamos por el enojo. La tercera causa, el miedo. Puede ser el miedo de una amenaza, puede ser el temor que uno siente cuando sentimos que las esperanzas se desvanecen, puede ser el miedo a un futuro incierto, puede ser el miedo a fracasar, pero como no nos sentimos cómodos con el miedo, lo intercambiamos por el enojo. Otra causa es la vergüenza. ¿Sabe? A nadie le gusta ser avergonzado.
Nos avergonzamos cuando alguien nos hace ver como tontos, o dicen algo de nosotros que no queremos que salga a la luz. Puede ser un apodo que sus padres te decían de chico. Pero como no nos sentimos cómodos con la vergüenza, ¿qué hacemos? La cambiamos por el enojo. Y la última causa, el resentimiento. Nuestra primera reacción hacia alguna pérdida es el resentimiento. Puede ser la pérdida de su inocencia porque fue abusado sexualmente. Puede ser el resentimiento asociado con alguien que abusa de usted emocionalmente, verbalmente o psicológicamente. Pero como no nos sentimos cómodos con el resentimiento, lo intercambiamos por el enojo. Entonces, tenemos las consecuencias, las causas. ¿Cuál es la cura del enojo reprimido? Anótela. Comprenda la ofensa. El primer paso es comprender la ofensa. San Pablo se encontró con un hombre llamado Simón. Y cuando Simón vio la transformación de sus amigos después de convertirse al cristianismo, quería lo mismo para él. Mire lo que dice Hechos 21-23. Tú no tienes ningún derecho a recibirlo, porque delante de Dios tu corazón no es recto. Abandona esta maldad tuya y ruega a Dios para ver si te perdona el haber pensado así, porque veo que estás lleno de amargura y que la maldad te tiene preso. Ahora bien, ¿cuál era el problema de este hombre? La amargura. El enojo reprimido era lo que lo había hecho cautivo al pecado. Y si usted se identifica con algunos de los síntomas del enojo reprimido, debe darle un largo vistazo a su dolor. Define esa ofensa dolorosa o pérdida. Pregúntese, ¿qué perdí que me llevó a reprimir el enojo? La mayoría de las cosas que nos hacen enojar se debe al miedo o alguna esperanza perdida, a sueños incumplidos. Cualquiera que haya sido el caso, descríbalos y escríbalos. Quizás nunca tuvo un padre que le mostró afecto. Quizás nunca lo abrazó o te dijo que te amaba. Quizás perdiste tu dignidad porque fuiste abusado sexualmente por algún familiar. Quizás fuiste inundado de temor cuando tus padres se divorciaron y el enojo reemplazó ese miedo. Pudo haber sido un fracaso matrimonial. Quizás fue la pérdida de un bebé o la pérdida de tu pareja. Quizás fue el deterioro de tu salud, lo cual te llevó a enojarte con Dios. O quizás fue un médico que cometió un error y ahora estás pagando con una mala salud. Comprenda la ofensa. Algunas personas no llegan a este punto porque le restan importancia al dolor del pasado. Se dicen a sí mismos, ¿sabes? Comparado con aquellos que realmente han sido victimizadas, lo mío no es nada. No es como si fui abusado o algo por el estilo. Y señores, si seguimos esa línea de razonamiento, las únicas personas que tienen el derecho de lamentarse son los sobrevivientes del Holocausto. Y no solamente los sobrevivientes del Holocausto, sino solamente aquellos cuyas familias fueron asesinadas frente a otros. Y no solamente ellos, sino aquellos que primero fueron torturados. Y no solamente ellos, sino... Y usted ya comprendió el ejemplo. Pero señores, la pérdida es pérdida. El significado de la pérdida es irrelevante. Nuestro corazón y nuestra alma no tienen medidores. La segunda cuestión, anótala. Únase a la pérdida. Únase a la pérdida. Una vez que usted haya identificado la ofensa, lamente la pérdida. Jesucristo dijo, Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Laméntese por lo que ha perdido. Una vez que haya identificado la ofensa, describa lo que perdió y cómo se siente al respecto. No le reste importancia a lo que perdió. No hay que negar que no pasó nada o que no fue la gran cosa. Es por eso que hay que lamentarse por la pérdida que produjo el enojo. Escriba sus sentimientos. Una de las cosas más importantes que puede hacer para sanar es escribir cómo se siente. Escríbale una carta a la persona que lo ofendió o lo hirió. Quizás nunca entregue esa carta o permita que esa persona la lea, pero debería escribirla. Y sabe, durante los últimos años yo he escrito un par de esas cartas. Nunca las entregué. Nadie las ha leído ni las van a leer porque esas cartas son para mí. La tercera cuestión, anótela. Rompa con la amargura. Rompa con la amargura. Mientras sigas amargado, estarás atado a esa persona con nudos emocionales. Un aspecto muy importante de este paso es rendirse a la idea, escuche bien, de que esa persona que lo ofendió reconocerá su error. ¿Escuchó? El aspecto más importante de este paso es que usted debe rendirse a la idea de que esa persona que lo ofendió reconocerá su error o tomará la iniciativa de reparar el daño que le ocasionó.
Su ex probablemente no va a regresar gateando y confesando sus faltas. Su compañero de trabajo que lo traicionó probablemente no va a admitir que hizo algo malo. Si usted está esperando que venga y confiesen antes de que rompa la amargura, jamás será libre. Haga lo más que pueda por tratar de comprender al ofensor. Quizás escuche descabellado, pero es la manera más rápida de tratar con el enojo. El punto no es la otra persona. El punto es usted. Y por último, escríbalo. Abrace lo bueno. Abrace lo bueno. Cada tormenta personal trae el potencial para algo positivo. Cada perla empezó como un grano de arena. Y si usted le añade a eso el toque divino, y Romanos 8:28 se hace realidad. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Así que busque lo bueno. Cada pérdida, cada sufrimiento tiene el potencial para algo bueno y para crecer. Busque en lo profundo de sus tribulaciones y encontrará un tesoro escondido. Y Padre, confesamos que es bien fácil identificar las explosiones de ira, pero es otra cuestión intentar identificar el enojo reprimido, porque solemos enterrarlo, porque no nos gusta tratar con el dolor, el sufrimiento o la pérdida, de manera que lo enterramos. Pero hemos visto hoy que hacer eso es nocivo para nuestra salud física, interpersonal, emocional y espiritual. De manera que te pedimos que esta semana, si hemos reprimido el enojo, te pedimos que nos ayudes a identificar las ofensas que causaron que enterráramos el enojo. Ayúdanos a soltarlo y dejarlo ir, para así poder sanar y ver el mundo con claridad. Y sabes, por último, lo más importante que yo quiero que sepas, lo más importante, es que Dios te ama. Dios no está enojado ni tampoco te quiere castigar. Su profundo deseo es conectar contigo de una manera personal. Y la historia de la Biblia es muy sencilla. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a pagar por tus faltas y por las mías también. Porque nosotros, simple y sencillamente, no podíamos hacerlo. De manera que ahora Él nos ofrece perdón, salvación y vida eterna. Y lo único que tienes que hacer para recibirlo es aceptarlo. De manera que si nunca le has pedido a Dios que te perdone y que habite en tu corazón, hoy es el día ideal para que lo hagas. Ahí donde estás, ¿por qué no le dices quedito? Dile, Señor, gracias por amarme tanto. Perdóname por todas las veces que me equivoqué en la vida. Te invito a mi corazón. Ayúdame a ser la persona que tú me diseñaste que fuese. En Cristo Jesús. Amén.